Amados hermanos, pues una vez más con ustedes, hoy es martes 18 de agosto del 2020 y este día es de círculo de oración. El tema que hoy veremos está enmarcado en el círculo de oración y se titula ¿Cómo escucho la voz de Dios y cómo sé si de verdad es Dios? Entonces es un tema también muy interesante, hermanos, y ya no voy a quitar el tiempo al pastor. Por favor, pastor, coméntanos. Lo que pasa es que este tema en realidad fue uno de los temas propios de la Semana de la Juventud. Sin embargo, quisimos pasarlo aquí porque presenta precisamente la gran pregunta que se plantea el traductor, pero también el cristiano común y corriente. ¿Cómo sé? Que es importante la pregunta. ¿Cómo sé que escucho la voz de Dios y cómo sé si realmente es Dios? En la vida cotidiana los problemas son, pues digamos que sencillos, aunque muy angustiantes para el protagonista. Si tengo dos novias, una morena y una rubia, ¿cuál es con la que yo debo ir? ¿Verdad? Y cómo sé si el impulso que siento es de Dios o son mis hormonas. Entonces ese es un problema muy cotidiano pero muy común. Sí. O tengo dos ofertas de empleo. Cierto. Y una me paga bien pero tiene algunas cosas. Bueno, ¿cómo sé cuál es la oferta de empleo que me conviene? Hay otras disyuntivas más complicadas. Tengo una enfermedad muy difícil y hay dos o varias terapias. ¿Qué hago? ¿Sigo una terapia alternativa? ¿Sigo una terapia común? Alguien me ofrece que puedo sanar con una terapia novedosa. ¿Tomaría la decisión? Pongamos por caso, ahorita llegan y te dicen, oye, aquí ya tengo la vacuna para el COVID. Ayúdame, ¿no? Vamos a probarla contigo. Bueno, ¿cómo vas a decidir? Entonces viene la gran pregunta, ¿cómo escucho la voz de Dios? Y ya lo que escuché, ya lo que entendí, bueno, ¿cómo sé si realmente es de Dios o viene de otra fuente? Dice el apóstol Pablo en la Epístola a los Gálatas, en el capítulo 1, versículos del 6 al 9, estas palabras: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, fíjense bien lo que dice Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y ese es realmente el problema al que se enfrenta el traductor. Estoy ante el original. ¿Cómo sé que estoy de Dios? Y ya que percibí que sí tiene un origen divino, bueno, ¿cómo sé si realmente es Dios el que me habla o que no viene de otra fuente en mi percepción? Lo vamos a poner de una manera que mañana vamos a ver con calma, pero que es importante adelantar. Un problema que enfrentaron todos los traductores. ¿Quién nos dice que esto es palabra de Dios? ¿La iglesia? Bueno, si la iglesia dice que esto es la palabra de Dios, entonces la iglesia tiene derecho de interpretarlo. Y solo la interpretación de la iglesia es válida. Será. La palabra de Dios es Cristo. Esto solo es el relato de la palabra de Dios, de cómo esa palabra se hace carne
y llega a ti y a mí. Pero la palabra es Cristo. Quien creó la iglesia y quien crea la escritura es el Evangelio. Y el Evangelio es Cristo. La buena nueva que Dios ha venido en carne, en la persona del hombre Jesús. Y ese Dios y hombre verdadero te interpela desde su cruz para decirte: he pagado por tus culpas, reconcíliate hoy con Dios. Amén. Entonces, ¿cómo sé que me habla Dios? En primer lugar, nada que sea diverso y mucho menos contrario a lo que establece la Escritura es de Dios. Muy simple. Yo tengo un empleo que no me da más que para mal comer. Luego viene una oferta de empleo que me va a dar para salir de pobre. Entonces, ¿cuál es la oferta que me conviene? ¿Y qué te dice la palabra? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. Voy a escoger el empleo que me permita buscar el reino de Dios. Claro. Así es sencillo, así de simple. Los metodistas tenemos 4 fuentes. La primera fuente es la Biblia como fuente de la verdad de Dios revelada. La segunda es la experiencia, es decir, aquello que otros cristianos han vivido y que yo mismo he vivido en mi compañerismo con Cristo. Luego viene lo que llamamos la tradición, que no es otra cosa que lo que la misma experiencia, pero ahora de los cristianos del pasado. ¿Cómo vivieron los cristianos del siglo I? ¿Cómo afrontaron los traductores traerlos de Escritura? Esa es parte de lo que nos va a ayudar a entender la palabra de Dios. Es una fuente de nuestra teología. Y luego, la razón. Un ejemplo muy clásico. Cuando dice la Biblia: si tu mano te fuera ocasión de cortar, córtatela. Que más te vale ir al infierno sin mano que entero ir al cielo sin mano que ir al infierno entero. Eso es razonable. Hubo un teólogo de los primeros siglos de la iglesia cristiana, Orígenes, quien al leer eso y darse cuenta que él era muy divinoso, se castró. Por eso nunca pudo ser ordenado ministro, a pesar de que fue uno de los grandes sabios de la iglesia, de los padres de la iglesia, Literal. por haber cometido esa mala interpretación que después él mismo reconoció que estuvo equivocado. La razón te dice: no se trata de cortarte la mano, se trata de romper con lo que te impide la fidelidad al Evangelio. ¿Cómo sé que es la voz de Dios? En primer lugar, cuando hablamos de la voz de Dios, estamos hablando en un sentido literario. Yo no estoy en contra de quien diga que ha escuchado a Dios de manera audible. Y a lo mejor Dios me ha hablado de manera audible, pero como yo soy sordo, nunca lo he oído. Entonces yo me atengo a la Escritura. Porque afortunadamente no soy ciego, y eso sí lo veo. Pero no tengo nada en contra de quien diga que ha tenido la sensación audible de la voz de Dios. Pero concuerda con la Escritura. Concuerda con la tradición, con la historia de la iglesia. Concuerda con la razón. Concuerda con la experiencia de otros cristianos. Si concuerda, adelante. Si no concuerda, lo más probable es que necesites visitar al psicólogo. Ahora, es importante establecer un hecho importante.
¿Cómo sé que es de Dios? Ok, ya supe, ya tengo la idea de que esto es lo que Dios quiere. Ahora sí, realmente es de Dios, es otra percepción. Esto es muy importante. Sobre todo cuando va uno a traducir las Sagradas Escrituras, porque puedes encontrar textos que favorezcan ciertas posturas. Vamos a ver el caso que el día viernes, que veamos el caso de Casio de Reina, vamos a ver ese problema. Y nada más lo enuncio para que ustedes lo piensen. Hicieron bien los ginebrinos bajo el comando de Calvino en quemar vivo a Servet por no aceptar la doctrina de la Santísima Trinidad. Era Dios el que quería eso. Se lo dejo de tarea. Aquí lo interesante es entender que nunca te va a decir Dios nada contrario a la razón, nada contrario a la experiencia, nada contrario a la tradición de la iglesia, es decir, a la historia de la iglesia, nada contrario a la Escritura. Por eso dice las palabras de Gálatas muy claras, en el versículo 1:9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, es maldito. Nada más. Y ese es el gran problema de los traductores, el gran problema de todos los días al tomar una decisión. Pero recuerda, es el evangelio el que crea la palabra, es el evangelio el que crea la iglesia, es el evangelio el que tiene que dirigir tus pasos. ¿Sigues a Cristo? Eres cristiano. Haz lo que Cristo dice. Oramos. Amoroso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, nuevamente por esta palabra maravillosa que nos das. Señor, hoy queremos pedirte que pongas en nosotros la sensibilidad, la sabiduría, que pongas en nosotros, Señor, la capacidad de poder interpretar bien esta palabra. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces hemos utilizado la palabra para lastimar a las personas. La hemos utilizado para nuestra vanagloria o la hemos utilizado, Señor, para vengarnos. La hemos utilizado de manera incorrecta. Pero hoy, Señor, te suplicamos que nos ayudes, Señor, a tener una buena interpretación de tu palabra. Gracias, Señor, por los traductores. Solamente tú y ellos saben, Señor, esa comunicación que tuvieron para que ellos pudieran escribir, Señor, lo que tú querías que nosotros supiéramos. Señor, ayúdanos a entender esta palabra, porque una vez entendiéndola, Padre, la podremos vivir. De otra manera, Señor, no es de bendición. Danos, Señor, esa experiencia, danos esa razón. Danos, Padre, esta palabra para que alumbre nuestro camino. Señor, bendice a tu pueblo con esta palabra. Gracias, Dios, gracias. En el nombre precioso de Jesús y en el Espíritu Santo. Amén. Pues, hermanos, damos gracias a Dios. Qué interesante de veras es lo que hemos escuchado el día de hoy, porque muchas veces no hemos hecho uso correcto de la palabra de Dios y quizá por eso no disfrutamos a veces de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero gracias a Dios que hoy nos hemos enterado de algo. Hermanos, permítanme anunciarles el tema de mañana, miércoles 19 de agosto del 2020, que está enmarcado dentro de la femenil. Y el tema se titula El proscrito de Dios. Y dice que el tema ahí en el anuario pues es promesa de Dios a los fieles. Así es que también es un tema muy, muy interesante. Los quiero invitar, hermanos, a que no dejemos de orar. Hoy es martes de oración. No dejemos de clamar, hermanos. La situación sigue difícil. Las personas siguen sufriendo. Y la verdad es que necesitamos clamar al Señor para que bendiga cada hogar. No nada más de México, hermanos, sino del mundo entero, donde incluso hay más problemas. Gracias a Dios porque tenemos un país libre aquí.
Gracias a Dios, porque no nos obligan, hermanos. Pero gracias a Dios también que podemos clamar a Él con libertad. Así es que clamemos al Señor, oremos al Señor, hermanos, para que el Señor traiga la solución a los problemas. Y bueno, pues entonces esto es todo por hoy y nos estamos mirando mañana, miércoles. Que Dios les bendiga, hermanos.